Javier miró hacia el camino de grava mientras ajustaba la vieja válvula de riego en el borde norte de su embalse. Con una llave en la mano que había heredado de su abuelo. Instalada en 1905. Era un arreglo simple. Nada inusual ni ilegal. Pero alguien claramente pensaba lo contrario. Cuando se levantó y se limpió las manos en los vaqueros. 2 camionetas de la Guardia Civil se detuvieron justo fuera de su portón de madera. Con las luces parpadeando pero sin sirenas. El portón estaba abierto. Como siempre cuando trabajaba en la orilla. Los agentes no entraron, esperaron. Eso fue la primera señal de que algo andaba mal. La mayoría de los guardias conocían los límites de cada finca por memoria. Sus hijos estaban en el porche. Paralizados. Elena apretaba la barandilla como si no supiera si correr adentro o quedarse. Pablo. El pequeño. Estaba detrás. Con la mandíbula tensa. Conteniendo las preguntas. Javier caminó hacia el portón. Con las botas crujiendo en la grava. Buenos días. Guardia Civil. Llamó. Todo en orden. El agente Ruiz dio un paso adelante. Con el sombrero bajo y expresión seria. Javier. Hemos recibido una denuncia. Dicen que estás operando equipo pesado sin autorización. Algo sobre actividad de flujo de agua peligrosa. Lo miró fijamente. Ruiz. Conoces esta válvula mejor que yo. Lleva aquí un siglo. Solo estoy apretando un perno. Bajó la voz. Lo sé. El protocolo dice que debo responder de todos modos. Detrás de él. Con los brazos cruzados como si fuera dueña del valle. Estaba Beatriz Corral. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Sierra Alta. Traje rojo. Gafas de sol y esa sonrisa de labios finos que ponía cuando creía haber ganado. No disimuló, había seguido a los agentes hasta el portón. Mira. Les dijo. Señalando el sistema de riego. Actividad industrial. Está aumentando el caudal del embalse sin consentimiento de la comunidad. Javier sintió el calor subiendo por su pecho. ¿Consentimiento de la comunidad? Beatriz. Esto no es tu comunidad. Es mi tierra. Mi embalse. Mis derechos de agua. Ella ladeó la cabeza con fingida simpatía. El ruido del bombeo se oye. Los residentes tienen preocupaciones. No hay bomba en marcha. Replicó. Estoy trabajando con herramientas manuales. El agente Ruiz levantó una mano para calmarlos. Javier. ¿Puedes mostrarme qué estás haciendo? Con gusto. Lo llevó a la orilla. Sin maquinaria. Sin motor. Sin violación. Y ella lo sabe. Examinó la válvula. Parece mantenimiento estándar. Beatriz resopló. Bueno. Alguien oyó maquinaria. Y como presidenta de la comunidad. Estoy obligada a reportar actividades sospechosas. Nuestro seguro lo exige. Era una mentira. Todos lo sabían. Ruiz exhaló lentamente. Como hacen los agentes cuando siguen reglas que no encajan con la realidad. Javier. Lo marcaré como infundado. Nada más a menos que llegue otra denuncia. Beatriz se acercó. Llegará otra si es necesario. La comunidad toma en serio la seguridad del embalse. Si daña la orilla. Todos sufrimos. Javier la miró fijo. No eres dueña de la orilla. Ella sonrió. Ya veremos. Ruiz indicó a su compañero volver a la camioneta. Estamos listos. Javier. Que tengas un buen día. Le agradeció.
Pero su atención estaba en Beatriz. Ella se quedó mirando el embalse como si lo midiera. Calculando algo. Luego se dio la vuelta y se fue. Con los tacones marcando la grava como si quisiera dejar huellas. Las camionetas se alejaron, retumbando hacia la sierra. El silencio posterior pesaba más que sus motores. Javier volvió al porche. Sus hijos lo miraron, buscando respuestas en su rostro. «Papá», susurró Elena. «¿Por qué vino la policía?» Forzó una respiración calmada. «Porque alguien mintió», dijo. «Y necesito saber por qué». Pero en sus entrañas. La pregunta apretaba más que su respuesta. ¿Qué haría que Beatriz llamara a la Guardia Civil por algo que sabía que estaba en su tierra? No tuvo tiempo de perseguir la pregunta antes de que cayera el siguiente golpe. La primera notificación de infracción llegó a la mañana siguiente. Pegada al portón como una nota de rescate. Actividad insegura en la orilla. Nivel 2 de peligro. Sin firma. Sin fotos. Solo el membrete de la comunidad y una amenaza de acciones adicionales si no cesaba las prácticas disruptivas. La leyó 3 veces. Cada una más lenta. La acusación no tenía sentido. Los derechos de agua de su familia precedían a la comunidad por casi un siglo. Y la orilla no era suya para regular. Aún así, alguien quería esto por escrito. Alguien quería un rastro de papel empezando con él. A mediodía. La segunda notificación estaba en su buzón. Ruido de bomba no autorizado. No había bomba ese día. Luego otra, estructura de flujo de agua peligrosa. Luego 3 más. 7 infracciones en 10 días. El patrón vino rápido y ajustado. Como alguien disparando a ciegas. Esperando que un tiro acertara. Pero no había nada ciego en esto. Cada notificación referenciaba una subsección diferente de los estatutos de la comunidad. Cláusulas que solo alguien que hurgara profundo en el papeleo sabría cómo usar como arma. Los niños lo notaron. Siempre lo hacen antes de que uno quiera. Elena preguntó, «¿Estamos en problemas?» Pablo siguió, «¿Quieren que nos vayamos?» Su estómago se apretó. «Nadie nos hace ir a ningún lado», dijo. Pero no podía sacudir la inquietud retorciéndose detrás de sus costillas. Alrededor del día 4. Vio a Beatriz en la sierra detrás de su urbanización. Teléfono en alto como si estuviera inspeccionando un sitio de construcción. Panorámica la cámara por su embalse. Su valla. Su orilla. No lo ocultaba. Ese era el punto. Quería que la viera vigilando. Al día 6. Los vecinos murmuraban. Javier está siendo investigado. Su maldito trabajo podría ser inseguro. Podría tener que irse si el ayuntamiento interviene. Los rumores se extendían más rápido que las infracciones. Curioso cómo pasa cuando alguien alimenta una narrativa con agresividad. Javier fue al pueblo por suministros y oyó a 2 hombres en la tienda de piensos hablando de la situación del embalse. Pararon cuando lo vieron. El tipo de silencio que tensa la espina. No los confrontó. Aún no. La confrontación sin evidencia es como se activan las trampas de las comunidades. En cambio, pagó por sus piezas. Cargó la camioneta y volvió a casa pensando en un ruido diferente. Ruido de papel. Ruido burocrático. El tipo usado para enterrar a un hombre mientras le dice que es por el bien de la comunidad. Esa noche, ordenó cada infracción en la mesa de la cocina. La madera era pino viejo, marcado por generaciones de herramientas y mapas. Ahora sostenía un mapa diferente. Uno de acoso coordinado.
Cada notificación listaba una hora diferente. Quejas diferentes. Estatutos diferentes. Eso le dijo algo. Quien las presentó no actuaba por irritación. Planeaba. Probaba ángulos. Veía qué cargos pegaban. Hizo 3 columnas en un blog legal. Reclamación. Autoridad de la comunidad. Derechos de tierra. A medianoche. Cada reclamación se desmoronaba bajo la misma verdad. La comunidad no tenía jurisdicción sobre su orilla, su bomba o su flujo de agua. ¿Ninguna? Lo sabían. Actuaban de todos modos. La escalada no era aleatoria. Y ese hecho hizo que su pulso se ralentizara. No por miedo, sino por enfoque. Alguien quería un caso contra él. Alguien veía su finca no como un hogar, sino como un obstáculo. Necesitaba saber a quién más había presionado la comunidad. Las comunidades rurales no hablan fácilmente. Pero cuando lo hacen, la verdad viene rápida. Al amanecer, caminó hasta la valla de su vecino más cercano. Manuel Herrera. Un hombre que hablaba poco y escuchaba bien. Cuando le preguntó directamente si había oído algo de la comunidad, no evadió. Preguntaron por tu bomba. ¿Quién es? La Junta. Sobre todo Beatriz. Dijo que los niveles del embalse afectan los valores de propiedad. Dijo que podrían necesitar regular la orilla por seguridad de la comunidad. Javier lo miró. ¿Mencionó mi tierra específicamente? Manuel miró a otro lado. Nunca una buena señal. Dijo que tu válvula de entrada era territorio expansible. Esa fue la palabra que usó. Territorio expansible. No una queja. Una estrategia. Un peso frío se asentó en su pecho. No intentaban detenerlo de trabajar el embalse. Intentaban reclamarlo. Esa noche, mientras los niños dormían, Javier estuvo en la orilla, mirando su reflejo ondulante en la oscuridad. El embalse había sido de su padre antes que de él. Y del padre de su padre antes. Cada centímetro tenía un registro. Escrituras. Esquemas. Derechos de agua. Viejos mapas de agrimensura con notas a lápiz de otra era. Nada de eso importaba a gente que creía que el papeleo podía reescribir la historia. Su padre salió de la cabaña detrás de él. Manta sobre los hombros. Su mente vagaba más a menudo estos días, deslizándose entre décadas como un dial de radio defectuoso. Pero a veces la claridad encontraba un camino. Miró la sierra. Luego el embalse. Luego a él. Te están probando. Dijo suavemente. Gente como esa siempre empieza pequeño. ¿Pinchan? Luego empujan. Luego reclaman. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier notificación. ¿Qué intentan tomar?, le preguntó. Sacudió la cabeza. No sé. Pero no van por ruido o válvulas. No se equivocaba. Un viento fino movió el agua. Javier miró el montón de infracciones en su mano. 7 pedazos de papel. Cada uno un pequeño empujón. Diseñado para mover un límite que no era suyo mover. Los contó de nuevo. Lento. Deliberado. 7. 7 no era coincidencia. 7 era intención. Volvió adentro. Extendió las notificaciones en la mesa y rodeó un pensamiento que se había formado desde el primer golpe en su portón. Si no eran aleatorias, alguien construía un caso contra él por algo más grande. Miró la sierra donde Beatriz había estado esa mañana con su teléfono. La verdadera pregunta no era por qué lo reportó una vez.
Era porque quería un registro y cuán lejos planeaba llevarlo. La séptima infracción aún yacía en la mesa cuando su padre entró en la cocina. Se movía lento estos días. Pero sus ojos estaban agudos esa mañana. Demasiado agudos para el tono calmado que usó al preguntar: ¿quién intenta mover tu valla? No hablaba de los postes de madera afuera. Hablaba de los invisibles. Los que la gente cruza con papeleo en vez de botas. Javier deslizó una notificación hacia él. La leyó, entrecerrando los ojos. Esto es absurdo, dijo. Actividad insegura en la orilla. Esa válvula es segura desde antes de que ella naciera. Golpeó el encabezado. ¿Comunidad? Están pinchando. Probando. Siempre prueban antes de tomar. No lo descartó. Su padre había agrimensurado tierra por 40 años. Incluso con demencia tirando de su memoria. Sus instintos permanecían intactos. Se inclinó más cerca del papeleo. ¿Quieren algo?, murmuró. Una reclamación lo suficientemente grande para argumentar después. Empujó las notificaciones de vuelta. Documenta todo. Javier. Torcerán lo que no esté escrito. Su claridad venía en destellos estos días. Pero cuando venía, cortaba la niebla como un poste de límite. Comieron desayuno en silencio. Su mente no estaba en los huevos. Estaba en el peso de su advertencia. Si el objetivo de Beatriz no era ruido o irritación en la orilla. ¿Entonces qué? Juntas de comunidades no acosaban familias rurales a menos que hubiera apalancamiento involucrado. Valor de propiedad. Territorio. Jurisdicción. Algo que requiriera construir una narrativa por adelantado. A mediodía. Tuvo la siguiente pista. Pilló a Beatriz en la carretera pública con un portapapeles. Mirando su embalse a través de binoculares como si inspeccionara una reserva natural que quería vallar. Salió del portón. ¿Tienes algo que decir?, llamó. Bajó los binoculares lentamente. Como queriendo que viera su confianza. Solo asegurando el cumplimiento comunitario. Esto no es tu comunidad. Sonrió como si disfrutara esa respuesta. Las regulaciones pueden evolucionar. Se dio la vuelta antes de que respondiera. El movimiento de poder no eran sus palabras. Era su disposición a actuar sin miedo. Ese tipo de audacia significaba que creía tener respaldo o que construía un caso que pensaba ganar después. Esa tarde, Javier se sentó junto a su padre en el porche. El sol se ponía detrás de la sierra. Pero ninguno lo miró. Estuvo ahí hoy como si fuera dueña del lugar. Le dijo. Asintió lentamente. Reclaman en silencio al principio. Marcadores de límites. Derechos de agua. Puntos de acceso. Una vez convencen a otros de creerlo. Se mueven sobre ti. Frunció el ceño. Pero el embalse ni siquiera está cerca de su urbanización. No importa. Si pueden argumentar influencia sobre él. Argumentarán influencia sobre ti. Sus palabras se asentaron en el aire con una pesadez casi profética. Javier entró y sacó la vieja caja de escrituras. Acero abollado de una caída décadas atrás. Llena de cada papel ligado a sus derechos de agua desde que la familia Cortés primero embalsó el Arroyo Norte. Hojeó archivos. Mapas de agrimensura de 1905. Permisos de presa de 1942. Notas de renovación de 1980. Todo en perfecto orden. La comunidad no tenía base. No autoridad. No reclamación. Pero si creaban suficiente ruido falso y preocupaciones, podían fabricar una impresión lo suficientemente fuerte para influir en funcionarios municipales.
Necesitaba prueba de sus intenciones antes de que reescribieran la narrativa por completo. Esa oportunidad vino 2 días después cuando paró en la tienda de piensos de nuevo. No por suministros. Esta vez por información. Encontró a Manuel junto a los bloques de sal. Un hombre como él no hablaría mucho a menos que ya hubiera decidido ayudar. ¿Qué dice la comunidad sobre el embalse?, preguntó en voz baja. Miró alrededor antes de responder. Oí a Beatriz en la última reunión decir que el embalse afecta la seguridad de propiedades de la comunidad. Dijo que el acceso a la orilla podría necesitar extenderse para proteger residentes. Y mencionó que eras no cooperativo. Su mandíbula se tensó. ¿Extender? ¿Cómo? Manuel se encogió de hombros. Está empujando la idea de que el nivel de agua y la válvula de entrada podrían considerarse parte de la zona de impacto ambiental de la comunidad. Zona de impacto ambiental. Código de comunidad para algo que quieren reclamar pero no justifican aún. ¿Alguien la desafió?, preguntó. Dudó. Algunos quisieron claridad. Dijo que documentos ya estaban en revisión. Documentos plural. La advertencia de su padre resonó de nuevo. Prueban antes de tomar. De vuelta en casa. Caminó la línea de valla con intensidad fresca. Revisó cada poste de límite. Cada marcador de agrimensura. Cada poste de acceso contra incendios. Nada se había movido físicamente. Pero la presión no necesitaba ser física. Era política. Procedimental. ¿Y si la comunidad construía Momentum a puertas cerradas? Necesitaba adelantarse. Esa noche, instaló 2 nuevas cámaras de movimiento apuntando a la sierra y la orilla. No porque esperara intrusión, sino porque las cámaras no mentían. Y las juntas de comunidades amaban el rumor más que la evidencia. Mientras apretaba el último soporte, notó faros bajando la carretera de la sierra. No hacia su portón, sino pausando en el mirador sobre su propiedad. El SUV blanco de Beatriz. Se quedó ahí un largo momento. Teléfono extendido como si grabara el embalse. Luego se fue. Su padre salió al porche detrás de él. Está recolectando prueba para una historia que no ha contado aún, murmuró. ¿Qué historia? Lo miró. Ojos claros como cristal. Que tu tierra no es tuya. Su claridad vanisó tan rápido como vino. Pero las palabras se enraizaron profundo. ¿Adentro? Extendió las infracciones en la mesa de nuevo. 7 quejas. 7 intentos de definir sus acciones como peligros. 7 semillas de una narrativa que la comunidad preparaba plantar. Las rodeó todas. Luego escribió una línea al fondo de la página. Si quiere un registro, yo construiré uno también. Verdad esta vez. No ficción. Pero la verdad solo importaba si encontraba el motivo detrás de sus mentiras. Y algo le decía que la bomba no era el premio real. El embalse lo era. O peor. La tierra debajo. La pregunta no era si Beatriz escalaría. Era cuán pronto y cuán fuerte planeaba empujar después. Tuvo su respuesta en menos de 48 horas. Estaba apretando un refuerzo en la valla oeste. Reforzando un poste hundido antes del invierno. Cuando oyó botas en la grava. Rápidas. Decididas. No vacilantes como un vecino. Se volvió justo a tiempo para ver a Beatriz Corral marchando directo por su portón abierto. Flanqueada por un hombre que no reconocía. El extraño llevaba un chaleco reflectante y un portapapeles como insignia de autoridad. No pidió permiso. No se anunció. Simplemente entró. No pueden estar aquí, dijo inmediatamente, parándose entre ellos y la orilla.
Propiedad privada. Beatriz levantó la barbilla. Como presidenta de la comunidad, tengo plena autoridad para inspeccionar condiciones que afectan la seguridad comunitaria. No, corrigió. Tienes autoridad dentro de tu urbanización. Esta finca no es parte de Sierra Alta. Y lo sabes. Pero ni parpadeó. Indicó al inspector. Toma fotos de la bomba. Documenta la erosión y puntos de peligro. El hombre dudó. Señora Corral. Pensé que necesitábamos permi. Pero ella lo cortó. Procede. Es jurisdicción pendiente. No necesitamos su permiso. Javier sintió su pulso acelerarse. Esto es allanamiento. Salgan ahora o llamo a la Guardia Civil. Beatriz sonrió. Llámelos. Verán que estoy protegiendo el bien común. El inspector. Incómodo. Sacó su teléfono y empezó a fotografiar. Javier no se movió. Cada foto es prueba de violación. Ella ignoró eso. Tu actividad aquí amenaza la estabilidad de la sierra. Si el embalse se desborda, nuestras casas sufren. Mi embalse no se desborda. Replicó. Y no es tuyo para inspeccionar. El inspector murmuró, señora. Los límites parecen claros. Pero Beatriz lo silenció con una mirada. Documenta todo. Usaré esto en la próxima junta. Javier sacó su propio teléfono y empezó a grabar. Dilo de nuevo. Jurisdicción pendiente. Ella vaciló por primera vez. Esto no es personal. Javier. Es procedimiento. Es ilegal. Dijo. Finalmente. El inspector retrocedió. Creo que hemos terminado. Beatriz lo siguió. Pero no antes de lanzar una última mirada al embalse. Como si ya lo viera como suyo. Cuando se fueron, Javier exhaló. Pero el alivio duró poco. Esto no era una visita. Era una invasión. Y si tenía un inspector a su disposición, significaba que había escalado a niveles oficiales. Llamó a su abogada. Sara Vargas. Una mujer que conocía las leyes de propiedad como su propio patio. Beatriz entró con un inspector. Tomaron fotos sin permiso. Sara no se sorprendió. Es típico. Construyen un rastro antes de reclamar. Envíame el vídeo. ¿Lo hizo? Horas después. Llamó de vuelta. Buenas noticias. El inspector llevaba una cámara en el chaleco. Puedo solicitar el FUTI oficial. Javier sonrió por primera vez en días. ¿Cómo? Procedimiento estándar en disputas de límites. Protege a todos. Esa noche. Revisó el vídeo que grabó. Las palabras de Beatriz, jurisdicción pendiente. Prueba de intención. Pero necesitaba más. ¿Por qué el embalse? ¿Por qué ahora? Al día siguiente. Sara llegó con noticias. Obtuve el FUTI del inspector. Confirma allanamiento. Y hay algo más. Mencionó un mapa de expansión de orilla. ¿Mapa? Sí. Beatriz presentó un documento al ayuntamiento alegando que la línea alta de agua se ha desplazado, expandiendo la jurisdicción de la comunidad sobre tu embalse. El peso cayó. No era acoso. Era un intento de robo de tierra. ¿Pueden hacer eso? No legalmente. Pero si falsifican datos, podrían intentarlo. Javier pensó en las 7 infracciones. Semillas para justificar una reclamación mayor. Necesito ver ese mapa. Sara asintió. Lo solicitaré.
Mientras. Documenta todo. Fotos. Timestamps. Testigos. Esa tarde. Javier caminó la orilla con su cámara, capturando cada marcador de límite, cada poste histórico. Su padre se unió. Pasos lentos pero ojos atentos. Están moviendo líneas en papel. Murmuró. Siempre lo hacen así. Javier no lo cuestionó. Su instinto era oro. Horas después. Sara envió el mapa por email. Lo abrió. Líneas de contorno alteradas. Elevaciones manipuladas. La línea alta de agua empujada artificialmente hacia su finca. Era falso. Obvio para cualquiera con conocimiento de topografía. Pero suficiente para engañar a un funcionario distraído. Llamó a Manuel de nuevo. ¿Has visto este mapa? Silencio. Luego, Beatriz lo mostró en la junta. Dijo que el embalse afecta nuestra zona ambiental. Es falso. Dijo Javier. Manuel suspiró. Algunos lo cuestionaron. Ella dijo que era de un consultor experto. Experto en mentiras. Javier imprimió el mapa y lo comparó con sus encuestas originales. Desajustes evidentes. Elevaciones robadas de archivos históricos. No recalculadas. Era fraude. Sara confirmó. Podemos probar manipulación digital. Líneas de contorno levantadas de la encuesta de 1905. Javier sintió el cambio. No era defensa. Era contraataque. ¿Qué sigue? Confrontación. Pero no sola. Involucra al ayuntamiento y la Guardia Civil. Planeó con cuidado. Primero. Reunió evidencia, mapas originales. Footage del inspector. Grabaciones de audio. Timestamps de infracciones. Luego. Contactó al sheriff Morales. Un viejo conocido. Beatriz presentó mapas falsos. Morales escuchó. Grave. Falsificar datos de tierra es delito. ¿Puedes ayudarme? Ven al ayuntamiento mañana. Trae todo. Javier transformó su sala en una sala de guerra. Paredes cubiertas de tablones con pines, el mapa falso al lado del original. Líneas de contorno destacadas en rojo. Escrituras de 1905. Encuestas de marca alta de agua. Footage de dron. Timestamps de allanamiento del inspector. El mapa falsificado. La superposición probando fabricación. Declaraciones de Morales y el contratista y el error de línea de contorno. Su padre vio a Sara llegar primero. Dio una larga mirada a los tablones y asintió. Todo lo que necesitamos está en estas paredes. Luego vino el sheriff Morales. Sin uniforme. Pero con 2 carpetas propias. Pensé que querrías copias de las denuncias que presentó con nosotros. Dijo. No coinciden con lo que presentó al ayuntamiento. Perfecto. Inconsistencia era evidencia. Dolores. La secretaria municipal. Entró momentos después con un archivador de presentaciones de propiedad. Revise su filing. Dijo. Partes parecían erróneas. Pero ahora que vi tu documentación. Es claro. Estaban listos. A las 2 de la tarde. ¿Exactas? La puerta se abrió. Beatriz entró con la confianza quebradiza de alguien que había practicado sus líneas toda la noche. Tenía 2 miembros de la junta detrás. Ambos con portapapeles como accesorios. Eso es suficiente, invitados. Dijo Sara firmemente. Solo la presidenta de la comunidad tiene standing en una disputa de orilla. Beatriz miró furiosa.
Se quedan conmigo. No, Dijo Dolores. No se quedan. La autoridad en la voz de la secretaria la sorprendió más que la de Javier nunca podría. Un miembro retrocedió inmediatamente. El otro dudó. Luego siguió. Cuando la puerta se cerró, Beatriz ajustó su chaqueta y los enfrentó como si dirigiera una reunión que ella convocó. Bueno, dijo. Empecemos. Asumo que esto es sobre la operación negligente de agua de Javier. Javier cliqueó el monitor. En la pantalla apareció el mapa falso de expansión de orilla al lado de la encuesta topográfica genuina. ¿Esto? Dijo. Es delito. Su rostro palideció. Esa es tu opinión. Es la del ayuntamiento también. Dijo Dolores. Avanzando. Este filing fue alterado. Las líneas de contorno no coinciden con registros originales. Datos de elevación levantados. No recalculados. La marca alta de agua reposicionada artificialmente. Beatriz abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos recorrieron la habitación. Registrando rostros. Evidencia. El peso puro de proceso oficial presionando sobre ella. Yo. Tuve un consultor que preparó eso. Balbuceó. Un consultor no tiene autoridad para falsificar datos municipales. Dijo Sara. Lo presentaste tú. Eso pone la responsabilidad contigo. No fue falsificado. Replicó. Fue actualizado. Datos actualizados vienen de encuestas de campo. Dijo Javier calmadamente. No de Photoshop. Morales colocó el montón de quejas de la comunidad en la mesa. Curioso. Tus quejas mencionan un desplazamiento de orilla antes de la fecha que presentaste el mapa. Golpeó la hoja superior. Lo que significa que planeabas esto antes de tener evidencia. Su voz subió. Estaba protegiendo la comunidad. Apoderándote de tierra privada. Contrarrestó Sara. No apoderé nada. no, Dijo Javier. Intentaste mover una línea de límite. Intentaste reclamar jurisdicción que no tienes. Y presentaste informes a la Guardia Civil basados en reclamos que ahora no puedes respaldar. Su respiración se volvió superficial. Luego Javier reprodujo el audio. Grabado de la cámara del chaleco del inspector. procede. Es jurisdicción pendiente. No necesitamos su permiso. Los ojos de Beatriz se abrieron. Me grabó. Eso es ilegal. Es procedimiento estándar. Dijo Morales. Inspectores graban interacciones en líneas de propiedad disputadas. Protege a todos involucrados. La habitación se sintió más pequeña ahora. Como si el aire se apretara alrededor de ella. Sara se paró junto a la pared de evidencia. Beatriz. No solo discutiste con un vecino. Intentaste reescribir una escritura centenaria. Intentaste fabricar ley de orilla. Intentaste engañar al ayuntamiento para aceptar una mentira. Y cuando no fue suficiente, usaste la aplicación de la ley para acosar a Javier hasta la sumisión. La voz de Beatriz tembló. Solo quería equidad. Querías control. Dijo Javier. No lo negó. Dolores cerró el archivador. Lo escalaré a legal municipal. Falsificar datos de tierra es motivo para investigación y penalidades. Potencialmente criminal. Los hombros de Beatriz cayeron. No graciosamente, sino como alguien dándose cuenta que la cuerda que tiraba estaba enrollada alrededor de sus propias muñecas. Su defensa final salió pequeña. No entienden. La comunidad esperaba resultados.
Morales interrumpió. Y ahora esperarán explicaciones. Beatriz tragó saliva. ¿Qué pasa ahora? Javier la miró. No con ira. No con triunfo. Sino con la finalidad de alguien que había dado advertencia tras advertencia. Ahora, dijo. Tus reclamos colapsan. Y por primera vez desde que empezó. Se quedó en silencio. Su expresión lo dijo todo. Finalmente entendió que había elegido pelear con la tierra equivocada. El legado equivocado y el hombre equivocado. Y que la guerra legal que empezó estaba a punto de devorar todo lo que había construido. Cuando dejó la habitación, la puerta clicó cerrándose con un sonido que sintió como juicio. La tenían. Tenían prueba. Y el fallout venía después. Beatriz no apareció en la oficina de la comunidad a la mañana siguiente. No envió una de sus actualizaciones comunitarias largas. Ni siquiera posteó en la página del vecindario que normalmente patrullaba como un perro guardián digital. El silencio de ella era antinatural y peligroso porque gente como Beatriz no retrocede. Reestrategiza. A mediodía. Javier descubrió exactamente cómo. Un sobre blanco apareció en su buzón marcado Urgente Seguridad Comunitaria. Dentro estaba una carta impresa de la Junta de la Comunidad. Sin firmar pero inconfundiblemente escrita en su tono cortante superior, pendiente revisión adicional de preocupaciones de seguridad en la orilla. Todas las operaciones en o cerca del embalse deben cesar inmediatamente. La leyó 2 veces. Mandíbula tensándose. Cesar operaciones en su propio embalse. Después de ser expuesta en un edificio municipal. Su próximo intento era fingir que la comunidad aún tenía autoridad para congelar su uso de tierra. No luchaba con evidencia ya. Luchaba con narrativa. Agarró la carta. Marchó adentro y llamó al sheriff Morales. Emitió una orden de cese. No puede hacer eso. Dijo. ¿Lo hizo? Morales suspiró. Javier. Se está ahogando. Gente ahogando se agarra a cualquier rama. ¿Legal o no? Entonces es hora de que enfrente la corriente. Esa corriente la golpeó más rápido de lo que esperaban. A las 3:40 de la tarde. Un oficial legal municipal llamado Tomás Ale lo llamó directamente. Señor Cortés. Me comunico respecto a una queja reciente de jurisdicción de Orilla. ¿De Beatriz? Preguntó. Correcto. Su presentación ha desencadenado una revisión preliminar. Javier cerró los ojos. Así que involucró al ayuntamiento de todos modos. Por eso llamo. Dijo. Comparamos sus materiales con tu documentación. Identificamos discrepancias significativas. No necesitaba decir fraude. La vacilación en su voz lo llevaba claro. Necesitaré que aparezcas mañana a las 10 de la mañana. Dijo Ale. Estamos conduciendo una determinación formal respecto a jurisdicción. Filings falsificados y mal uso de autoridad de comunidad. ¿Estará ella ahí? Estará. Es requerida. Requerida justo como intentó requerirlo a él. La palabra se extendió overnight. Por la mañana. Vecinos se reunieron en pequeños grupos en sus vallas. Susurrando sobre mapas falsos. Informes policiales y el fiasco del embalse. Los miembros de la Junta parecían sacudidos. 2 evitaron contacto visual por completo. A las 9:55 de la mañana. Javier entró al edificio municipal con Sara a su lado. Dentro de la cámara de revisión. 3 oficiales preparaban la mesa de audiencia mientras carpetas de evidencia yacían organizadas. Beatriz llegó momentos después. Hombros rígidos. Vistiendo la misma chaqueta roja como armadura. Pero hoy.
Su confianza no la siguió a la habitación. Dudó en el umbral. Su primera admisión de debilidad. Ale abrió la sesión. Este procedimiento concierne alegaciones de documentos de orilla falsificados. Mal uso de autoridad de comunidad y quejas presentadas inconsistentes con datos municipales. La mandíbula de Beatriz tembló. Actué en interés de la seguridad comunitaria. Ale levantó una mano. Hablarás cuando se te dirija. No le gustó eso. Sara se levantó primero. Empecemos con exhibición A. Mostró la escritura original en la pantalla. Esto establece los derechos de agua y límite de orilla del señor Cortés. Sin cambios desde 1905. Ale asintió. Documento verificado. Luego mostró exhibición B. La superposición de encuesta precisa. Luego exhibición C. El mapa fabricado de Beatriz. Líneas de contorno desajustadas obvias. Murmullos se extendieron. Las mejillas de Beatriz enrojecieron. No dibujé eso. Replicó. Me basé en profesionales. Ale señaló su firma de presentación. Sin embargo, lo certificaste como preciso. Eso fue clerical. Siguiente. Continuó Sara. No dándole espacio. Reprodujo el clip de audio de Beatriz ordenando al inspector proceder pese a falta de jurisdicción. Beatriz se encogió visiblemente. Esa grabación fue sacada de contexto. Morales avanzó desde la fila de testigos. Señora. El contexto era claro. Instruiste a un contratista a violar límites de propiedad. La habitación se apretó alrededor de ella. Finalmente vino exhibición de la evidencia que su padre fortaleció sin saber. Sara amplió la línea de contorno original tenue oculta bajo la elevación fabricada. Esta línea indica que la encuesta original fue levantada digitalmente. Dijo Sara. Análisis de superposición confirma manipulación. Beatriz se levantó abruptamente. Esto es acoso. Todos están de su lado. La voz de Ale retumbó. Siéntate. Lo hizo. Temblando. Pero el golpe final no había caído aún. Dolores. La secretaria. Avanzó. Crucé referencié los filings previos de la comunidad. Colocó un montón de documentos en la mesa. La señora Corral presentó 7 quejas refiriendo un desplazamiento de orilla antes de que existiera el mapa falsificado. Un timeline apareció en la pantalla. Queja presentada. Sin evidencia. Queja presentada. Sin inspección. Queja presentada. Mapa presentado. Queja presentada. Guardia Civil enviada. Todo alineado en una sola imagen condenatoria. Lo había planeado desde el principio. Ale dobló las manos. Señora Corral. El ayuntamiento concluye que knowingly misrepresented datos. Intentaste expandir jurisdicción de comunidad ilegalmente y presentaste informes falsos para respaldar esos reclamos. La voz de Beatriz se quebró. No pueden. Podemos. Miró alrededor desesperadamente. Buscando a alguien que la rescatara. Nadie se movió. Ni los miembros de la Junta. Ni el inspector. Ni siquiera su propio abogado. Que ahora se sentaba inmóvil. Labios presionados en derrota profesional. Ale entregó el fallo. Tu reclamación de jurisdicción es inválida. El mapa es fraudulento. La comunidad no tiene autoridad sobre la tierra o embalse del señor Cortés. Además, tus acciones han desencadenado referencia para penalidades civiles e investigación criminal potencial. El sonido que escapó de ella fue mitad jadeo. Mitad negación. Un colapso. No ruidoso,
No dramático, sino la implosión quieta de alguien que construyó su identidad en controlar otros y justo se dio cuenta que ese control nunca se extendió tan lejos como creían. Cuando la sesión terminó, se apresuró hacia la salida. Pero Javier se paró en su camino. No bloqueando. Solo presente. Se congeló, incapaz de mirarlo a los ojos. Podrías haber hablado conmigo, dijo suavemente. Sus labios temblaron. No con disculpa, sino con resentimiento. Nunca perteneciste cerca de nuestras casas. Gente como tú piensa que la tierra les da poder. No, dijo. La verdad lo hace. Se encogió de nuevo. Luego empujó pasando y desapareció por el pasillo. Sara exhaló. Un paso más. Javier. Uno más. Tenía razón. El fallo municipal no era el fin. Era el gatillo. Vinieron consecuencias reales. Y Beatriz no tenía idea cuán rápido estaban a punto de caer. La mañana después del fallo municipal, Javier recibió una llamada de la Confederación Hidrográfica Estatal. No el ayuntamiento. El Estado. Una investigadora llamada Carmen Márquez se presentó. Su voz calmada, pero llevando el peso de alguien que no hacía llamadas de cortesía. Señor Cortés. Recibimos documentación de referencia respecto a registros de orilla falsificados presentados por su presidenta de comunidad. Necesitamos verificar sus derechos originales de presa y reclamos de entrada de embalse. No dudó. Todo está listo. Puedo traer el archivo completo. Bien, replicó. Querrás sentarte en esto. Esa oración le dijo suficiente. El ripple que Beatriz creó ahora se volvía una corriente lejos de su control. A mediodía. Estaba en una sala de audiencia 3 puertas abajo del enfrentamiento de ayer. Esta sala era más quieta. Más fría. Diseñada para decisiones que pegaban. A largo plazo. Nivel estatal. Inapelable. Sara llegó con 2 archivadores codificados por color bajo el brazo. Se mueven rápido, dijo. Esto no es solo sobre ti ya. Es sobre precedente. ¿Precedente?, preguntó. Comunidad intentando expandir jurisdicción ilegalmente. Si no lo cierran duro, otras juntas lo intentarán. Significando que Beatriz había accidentalmente elegido pelear con el sistema que intentaba manipular. Una secretaria abrió la puerta. Señor Cortés. Señora Vargas. Pueden entrar. Dentro se sentaban 3 oficiales estatales. Cada uno con laptop. Montón de archivos y una seriedad que tragaba la habitación. Sin vecinos. Sin audiencia. Solo gente con autoridad para decidir dónde se dibujaban líneas. Literalmente. Beatriz entró momentos después. Parecía más pequeña hoy. No físicamente. Solo desinflada. Su chaqueta roja colgaba de sus hombros. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido a prisa. Por primera vez desde que empezó. No intentó liderar la habitación. Solo se sentó en silencio, esperando que otro hablara primero. Márquez comenzó: estamos aquí para determinar la validez de reclamos de alteración de orilla presentados por la señora Corral y evaluar si enforcement estatal es requerido. Su tono no dejaba espacio para interpretación. Sara entregó la documentación. Las escrituras y derechos de agua del señor Cortés están intactos. Originales y legalmente vinculantes. Márquez hojeó las superposiciones de mapa y la presentación fraudulenta. Sara deslizó el mapa falsificado adelante.
Manipulado digitalmente. Líneas de contorno levantadas de la encuesta histórica. Desplazamiento agregado. Elevación desajustada. Márquez lo estudió. Esto no es trabajo amateur. Alguien sabía lo suficiente para ser peligroso. Beatriz tragó. No, Márquez interrumpió bruscamente. Hablarás solo cuando se te dirija. La velocidad a la que la autoridad de Beatriz evaporó habría sido chocante si Javier no hubiera visto su propia caída paso a paso. Márquez continuó, nuestra oficina comparó tus filings con datos de elevación satelital. Tu presentación es categóricamente falsa. Eso normalmente sería una penalidad civil. Normalmente. Ecoó Sara. También revisamos tus informes repetidos a la aplicación de la ley. Tu comportamiento indica mal uso intencional de recursos municipales para crear presión sobre un propietario de tierra privado. Los ojos de Beatriz se abrieron. ¿Presión? Estaba protegiendo la comunidad. Márquez no parpadeó. Una comunidad que intentaste expandir a través de documentos falsos. Silencio. El tipo exacto que aplasta gente. Luego Márquez entregó la decisión. Señora Corral. La Confederación Hidrográfica Estatal emite una orden de cese contra tu comunidad para todas las reclamos de orilla. Efectivo inmediatamente. Tu comunidad está prohibida de enforzar cualquier regla relacionada con embalse. Emitir multas o reportar actividad de orilla sin supervisión estatal. Beatriz parpadeó. ¿Prohibida? No pueden solo. Podemos. Dijo Márquez calmadamente. Y una cosa más. Levantó otro documento. El mapa falsificado ha sido referido para revisión criminal. La última palabra cayó como una piedra en un cañón vacío. Beatriz no argumentó. No habló. Ni siquiera respiró fuerte. Su mundo construido en reglas. Multas e intimidación se desmoronaba en una habitación que no podía controlar. Cuando la sesión terminó, Javier salió al pasillo. Sara se unió. Brazos cruzados. Está terminado. Dijo. Se siente así. Respondió. Pero no sentía triunfante. Aún no. La justicia no es un fuego artificial. Es un cambio lento. Estable de vuelta a alineación. Mientras caminaban hacia la salida, Beatriz se acercó. No agresivamente. Solo perdida. Me arruinaste. Susurró. Se volvió. No. Lo hiciste cuando mentiste. Sus ojos brillaron. No con remordimiento, sino resentimiento de alguien vencido por la verdad. Se fue sin otra palabra. 2 semanas después. El fallo judicial final llegó. Reclamos de embalse de la comunidad anulados. Su autoridad sobre su tierra disuelta. Multas emitidas reembolsadas. Costos legales de Javier reembolsados. Beatriz removida como presidenta de comunidad y citada formalmente por falsificar documentos municipales. La junta de la comunidad se disolvió en el mes y el embalse. Su embalse. Volvió a lo que siempre había sido, quieto. Estable y suyo. En la tarde que el juicio se volvió final. Sus niños corrieron por la orilla, lanzando piedras. Su padre descansó una mano en el viejo poste de valla de cedro que había medido una docena de veces a través de años de encuestas. Su voz, pequeña pero clara, flotó. Tu tierra está honesta de nuevo. Javier miró el agua. Aún plateada. Intocada por agenda de nadie. La pelea había sido larga. Los ataques personales. Pero la verdad ganó de todos modos. Y a veces esa es la única victoria que importa.
Cerró el portón detrás de él. No en defensa, sino en paz. El embalse no necesitaba protección ya. Había sido probado frente a todos que necesitaban verlo. Esta tierra, este embalse, esta verdad estaba libre.